Estas proteínas pueden estar ya sea en la capa externa o en la capa interna, como es la que ven aquí representadas en color azul, o pueden ser proteínas que atraviesen por completo toda la membrana celular, desde el exterior hasta el interior. Este modelo o esta estructura de membrana celular fue propuesta en 1972 por Singer y Nicholson, es decir, ellos los denominaron a esta membrana celular cuando la descubrieron como mosaico fluido. Se dice que es un... Ajá. ¿En qué año, perdón? En 1972 fue cuando estos investigadores vieron por primera vez las células, los organelos celulares, porque acuérdense que antes el que descubrió la célula, ¿quién fue quien descubrió la célula? Ayer lo vimos. Robert Hooke. Robert Hooke. Entonces, para 1972, entonces ya había herramientas más sofisticadas en cuanto a microscopios para poder observar no nada más la célula o el exterior de la célula, sino que también ya se pudo observar lo que fueron los organelos celulares. Y lo que más resalta de los organelos, pues es la membrana celular, ya que como comentábamos, pues es la que delimita a la célula. Esta membrana celular tiene ciertas características. Una de las características que tiene es que es fluida y es una, yo creo que de las más importantes. Esta fluidez, ¿qué quiere decir? Pues, ¿a qué se hace referencia con fluidez? ¿O qué entienden ustedes por fluidez? Que se adapta al contorno que está, en el medio que está. Exacto, se adapta al contorno o al medio. Entonces, esa característica que posee la membrana celular va a permitir que, o más bien es sensible a lo que es la temperatura. Entonces, cuando la temperatura es muy elevada, esa fluidez que tiene la membrana celular se va a volver de mayor capacidad, es decir, va a ser más flexible. Entonces, para que esa membrana no sea tan flexible con los cambios de temperatura, se encuentran entre ellas inmiscuidos, además de los fosfolípidos, varios otros compuestos. Por ejemplo, bueno, retomando lo de los fosfolípidos, estos, si se fijan en la estructura anterior, eran los más abundantes. La mayoría de la membrana celular están formados por lo que son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen lo que es el grupo fosfato, que viene siendo esas esferas que se veían en la imagen anterior, y tiene lo que es una cadena de lípidos, que los lípidos pues no son más que uniones de carbono. Estas cadenas miden alrededor de 14 a 24 átomos unidos de carbono. Dependiendo del tipo de célula, va a ser el número de carbonos que lo formen. Entonces, estas cadenas poseen uno o varios enlaces cis, es decir, tienen dos dobles enlaces. Cuando una molécula de grasa tiene dos enlaces, se les conoce como que es una grasa o un lípido insaturado. Entonces, este tipo de grasas que tienen dobles enlaces, pues son más difíciles de romper. Entonces, esos enlaces es lo que le da cierta estabilidad a esa membrana celular. No sé si hayan escuchado, por ejemplo, cuando hablamos de las grasas comestibles en muchos comerciales o en los aceites, ya sea de canola o de los diferentes aceites que hay de vegetales, dicen que son libres de enlaces cis o que no contiene grasas insaturadas. Bueno, pues a esto se refiere, a que no poseen esas grasas dobles enlaces y por lo tanto únicamente están unidos sus carbonos por un enlace de tal forma que el organismo lo pueda digerir fácilmente. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de las grasas cis y las grasas trans. Viéndolo de otra forma, esa estructura del fosfolípido, de manera química, vemos cómo el grupo fósforo, que es la cabeza que formaba a ese fosfolípido, está compuesto por el átomo de fósforo, aquí lo podemos ver, y tiene lo que son la cadena lipídica. Esta cadena lipídica tiene una pequeña flexión, es decir,
Esos fosfolípidos no son completamente rectos, sino que tienen un pequeño doblez o un pequeño codo. Este codo se genera por este doble enlace entre carbono-carbono. Este codo o esta estructura también le permite esa estabilidad. No es lo mismo que un fosfolípido esté completamente recto, el cual nosotros podamos doblar, o en este caso la célula pueda, por la misma fluidez que tiene, se pueda distorsionar o cambiar de forma. Entonces, este pequeño codo, este ángulo, también le ayuda a la membrana para lo que es la fluidez o mantener esa fluidez por sí. Esos fosfolípidos también tienen unas características comunes. La primera es que cuando se aumenta lo que es la temperatura, tienen un cierto movimiento o un cierto desplazamiento. Otro desplazamiento que llevan a cabo es un desplazamiento sobre su propio eje, que quiere decir que giran sin moverse del lugar. Y el otro movimiento que también realizan, pero este es poco frecuente, es el movimiento de flip-flop. ¿Qué quiere decir? Pues que pueden cambiar desde la membrana externa hacia la capa interna, es decir, pueden cambiar de posición. Este movimiento únicamente se ha observado de manera in vitro. ¿Qué quiere decir? Pues en células que se están cultivando en los laboratorios. A nivel in vivo o en un ser humano vivo o un animal vivo, en células eucariontes, no se ha podido ver. Sin embargo, como ya se pudo estudiar de manera in vitro, pues se cree, no existe la teoría, que también este movimiento existe en lo que son todas las células eucariontes. Esta es poco frecuente debido a que consume energía, es decir, la célula tiene que estar cargada de suficiente energía, primero para que lleve a cabo todos sus procesos metabólicos, que principalmente son lo que son el ciclo de Krebs y demás. Y aparte tiene que conservar energía para cuando la célula haga este tipo de movimientos a través de sus fosfolípidos. Entonces, principalmente estos son los cambios que puede hacer los fosfolípidos. Al hacer cualquiera de estas rotaciones o de cualquier movimiento, la membrana pues se va a ver alterada. Es decir, puede cambiar la forma, o si nosotros vemos a lo mejor una célula alargada y si está llevando a cabo este tipo de movimientos, la célula puede adquirir cierta deformidad. Pero esa deformidad no implica que la célula se rompa o que la membrana celular se rompa. Entonces, estos fosfolípidos son importantes primero para delimitar y dar forma a lo que son las células. Y también se pueden ver alterados en ciertas enfermedades congénitas. Miss, Ajá. ¿Sí? yo me perdí un poquito. O sea, ¿los fosfolípidos forman parte de la membrana celular o son algo aparte? No, son la membrana celular. Me voy a regresar a la primera imagen. Los fosfolípidos son estos. Esta es la membrana celular. Los fosfolípidos son estas esferas y estos son la parte lipídica. El grupo fósforo son las pequeñas esferas y los lípidos son esas estructuras como si fueran tallarines que se observan ahí. Entonces, estos lípidos que parecen tallarines se unen a un grupo fósforo para formar esta estructura. Esta estructura se conoce como fosfolípidos. ¿Por qué? Porque está formado por el grupo fosfato, que está representando como la esfera, y la cadena de lípidos. No sé si te haya quedado más o menos claro. Ahorita estamos hablando de estos segmentos. Más adelante vamos a describir las proteínas, vamos a describir todos los demás componentes celulares. Ok, ok. Es que de repente me pierdo porque es que va un poquito rápido, Miss. Ok, me voy a ir un poquito más despacio. Entonces, esto que vimos aquí, estas diapositivas, es la estructura viéndolo de manera individual, ya no en esa cadena larga de membrana celular. Hagan de cuenta que cortamos un fosfolípido de esa membrana y la podemos observar de esta forma. Creo que nos quedamos aquí. Entonces, esos fosfolípidos
pueden no formarse o ya estando formados pueden ser destruidos o catabolizados por lo que son los lisosomas y nos generan ciertas enfermedades genéticas. O también cuando existe la destrucción celular o la muerte celular, los lisosomas son los que se encargan de fagocitar o de eliminar todas las estructuras de esa célula que se destruyó. Entonces, si no se destruye por completo, pues nos están generando diferentes tipos de enfermedades. Y esas enfermedades generalmente se ven reflejadas en lo que es el hígado, el riñón, o en algunas ocasiones en lo que es el sistema nervioso. Entonces, estas enfermedades que nos generan los fosfolípidos por la sobrecarga lisosomal se conocen así como enfermedades lisosomales, que ahorita en la actualidad hay pacientes que presentan este tipo de enfermedades y que están ligadas a lo que son los fosfolípidos. Bueno, aparte de la capa de fosfolípidos por la que está formada la membrana celular, también la forma en lo que es el colesterol. El colesterol tiene también beneficios. Siempre que hablamos de colesterol nos imaginamos pues que tenemos el colesterol elevado, que vamos a sufrir algún tipo de enfermedad cardíaca a consecuencia de colesterol. Pero el colesterol también lo requerimos, pero en ciertos niveles. Entonces el colesterol nos va a ayudar a que esa membrana de fosfolípidos o a esa membrana celular tenga cierta resistencia, cierta rigidez y que no se pueda deformar tan fácilmente. Entonces, esas capas de colesterol los vamos a encontrar inmersos en lo que es la bicapa de fosfolípidos. Hagan de cuenta que ustedes tienen su membrana celular y en esa membrana celular se encuentran inmersos lo que son estos tipos de colesterol. Entonces, el colesterol, cuando ustedes se hacen a veces estudios clínicos o estudios de laboratorio, se mandan a hacer el colesterol y les dicen es que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Entonces, el colesterol bueno es el que forma parte de todo lo que son las membranas celulares y el colesterol malo es el que se acumula en todo lo que son las arterias o el corazón y que después nos están ocasionando ciertas enfermedades cardíacas. Entonces, el colesterol siempre o generalmente lo vamos a encontrar próximo a los grupos polares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el colesterol, si nosotros viéramos nuestro fosfolípido, este es un fosfolípido y este es otro fosfolípido. Entonces, el colesterol lo vamos a encontrar en medio de los fosfolípidos, de tal forma que la mayoría o la estructura mayor de ese colesterol, que es el que está aquí representado en color naranja, se encuentra más o menos de la manera interna, es decir, interactúa con los lípidos o con la cadena de lípidos de ese fosfolípido. Y vemos cómo tiene, en el caso de los fosfolípidos, tiene sus grupos polares, tiene esta región entre los fosfolípidos es la región más dura o más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene este colesterol o esta estructura de colesterol inmersa entre ellos que le da esa capacidad de resistencia. Aparte de lo que son los fosfolípidos, lo que es el colesterol, también tenemos en la membrana celular, y me voy a regresar a la membrana celular para que vean dónde se localizan los glucolípidos. Aquí está. Los glúcidos o glucolípidos los vamos a encontrar también inmersos en lo que es la membrana celular. Aquí, en esta capa lipídica, es donde vamos a encontrar inmersos lo que son el colesterol. Hagan de cuenta que si yo tengo ahí mi capa de lípidos inmersos en ellos, voy a tener también ciertos colesteroles. Esos colesteroles que se ubican más o menos en esta sección que estoy dibujando es lo que le va a permitir que esa membrana sea mucho más resistente. Se encuentran entre los fosfolípidos, tanto de la membrana interna como de la membrana externa.
Y aparte de estos colesteroles, también tenemos los glúcidos o los glucolípidos, que los vamos a encontrar generalmente en la capa externa. Bueno, se conocen como glucolípidos porque están formados por una cadena de lípidos, es decir, por una sección de grasa unidos a una molécula de glucosa. Entonces es por eso que adquieren ese nombre de glucolípidos. Estos glucolípidos se encuentran de manera poca, es decir, el 5% de toda la molécula de una membrana celular, únicamente el 5% son glucolípidos y están formados por una molécula de glucosa y por una sección o grupos de carbono que forman el lípido. En este caso es una ceramida y es una glucosa unida a una grasa o un segmento de lípido, por eso se llaman como fosfolípidos. ¿Sí leyeron lo de que les dejé de leer los organelos celulares? Sí, sí. Sí. Ok, entonces hablando de la membrana celular, ¿qué función tiene la membrana celular? La entrada y la salida, la entrada de nutrientes y la salida de sustancias residuales o algo así. Ajá, ¿qué otra función tiene? Transporte celular. Ajá, es lo mismo, es el transporte, ya les dije, faltan otras funciones. ¿Qué otras funciones tiene? Delimita. Ajá, delimita, ¿qué más? Barrera selectiva. ¿Es una barrera selectiva? Es una barrera selectiva, sí, también. Facilita y restringe el intercambio celular de sustancias. Ajá, prácticamente esa es la principal función, la entrada y salida de sustancias. También tiene otras propiedades o otras funciones. Por ejemplo, durante la división celular, que es lo que vamos a ver a continuación, esta membrana sirve como control para el desarrollo de la nueva célula hija. Entonces, esta célula o esta membrana celular, cuando la célula entra en proceso de división, la membrana se divide, es decir, se parte en dos. Y al partirse en dos, lleva a cabo diferentes características o funcionalidades. También otra función que tiene esta membrana celular nos ayuda como tipo barrera inmunológica, ya que algunas membranas celulares poseen propiedades antígenas. Por ejemplo, en el caso de los trasplantes de tejido, cuando hacemos un trasplante, ya sea de un tejido o de un órgano, las membranas celulares son las primeras que reciben esas señales de ese injerto, entonces son las primeras que reaccionan en forma de barrera inmunológica. Otra característica que también tienen y que es muy importante es el proceso de endocitosis y exocitosis. Acuérdense que hay, para adquirir algunos nutrientes, no todos entran directamente en las células, sino que hay diferentes formas por los que pueden pasar, ya sea en este caso por endocitosis, que es la entrada de sustancias, o por exocitosis, que es la salida. Dependiendo del tamaño, pues va a ser el tipo de intercambio que lleven. También tiene otra función, que es la de producción y control de gradientes electroquímicos, es decir, transportan energía en forma de iones, nos ayudan a la entrada de, por ejemplo, de calcio, la salida de sodio, de potasio. Entonces, a través de estas membranas celulares podemos llevar a cabo todos estos tipos de funciones. Y otra de las funciones que tiene también otro de los organelos que la membrana celular posee son las proteínas. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Las proteínas de membrana son las que ustedes están viendo aquí. Esta es una proteína de membrana, esta es otra. Estas que ven en color lila o morado también son proteínas. Pero estas proteínas se van a clasificar de acuerdo a su ubicación. Hay proteínas
que se conocen como integrales. Las proteínas integrales son las que atraviesan completamente la célula, desde el exterior hasta el interior. Entonces, estas proteínas se acoplan o se juntan debido a los enlaces hidrófobos que hay entre estos lípidos. Si se fijan, atraviesa completamente los lípidos y existe una interacción fuerte entre el lípido que se encuentra aquí de la membrana y estas proteínas. Únicamente estas proteínas son tan fuertes que únicamente se pueden separar cuando la membrana celular se rompe. O, por ejemplo, cuando las células las sometemos a algún tipo de componente químico, por ejemplo, el jabón. Acuérdense que ustedes cuando tienen las manos grasosas se lavan con jabón y ese jabón se corta, es decir, los lípidos o las grasas se cortan. Entonces, únicamente cuando sometemos a ciertos tipos de sustancias, por ejemplo, el jabón, es como los podemos romper. La otra estructura que también vemos dentro de esa membrana celular, pues son las proteínas periféricas. Se conocen como periféricas porque las vamos a encontrar siempre en la parte superior o parte inferior de la célula. Estas proteínas se unen a la membrana, también están unidas a la membrana celular, aunque aparentemente se ven como que están sobrepuestas, se encuentran unidas a través de enlaces iónicos. Estos enlaces son también difíciles de romper a menos que se ejerza una fuerza sobre ellos o que sometamos a la célula a procesos, como ya dijimos, físicos o químicos. Entonces, prácticamente así es como tenemos conformado lo que es la membrana celular. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de membrana celular? Maestra, nada más, si pudiera regresar a las dos últimas diapositivas que es que no las dejó como mucho tiempo y luego le regresó, de favor. ¿Aquí o en la siguiente, a la anterior? La anterior y ya luego esta, por favor. Vale. Maestra, Sí, ¿las proteínas que mencionó eran 3 o 2? son dos proteínas transmembrana o proteínas, también se les conoce como proteínas integrales y proteínas periféricas. Las integrales son las que atraviesan la membrana completamente desde el exterior al interior y las periféricas son las que las encontramos únicamente unidas, ya sea a la capa superior o a la capa inferior. Ok, muchas gracias. Disculpe, dijo Sí. proceso de endocitosis, ¿y cuál era el otro? Es que no alcancé a escuchar. Endocitosis es cuando la membrana, hagan de cuenta que es como si atrapara moléculas del exterior, es decir, exocitosis, expulsa. Cuando saca desechos la célula es el proceso de exocitosis. Y endocitosis, su mismo nombre lo dice, endo, dentro, es cuando la membrana celular capta moléculas del exterior al interior, es decir, los nutrientes. Gracias. Otra pregunta, chicos, antes de pasar a la actividad. Yo tengo una. Bueno, aquí en el libro decía que se interactuaban de tres maneras diferentes, pero a fin de cuentas solo son dos proteínas o son como tres. Bueno, dependiendo de los autores y dependiendo la morfología que ustedes estén viendo. En el esquema que vimos ahorita únicamente aparecen las dos principales, las periféricas y las integrales. ¿Cuáles otras encontró usted o cuáles leyó? Pues, o sea, igual esas dos y las ancladas por lípidos. Ah, ya. Las ancladas por lípidos, me voy a regresar a la primera diapositiva. Las ancladas por lípidos,
hacen referencia a lo que son las periféricas. Se dice que son ancladas porque se encuentran unidas a los fosfolípidos. Entonces pueden ser ancladas a los fosfolípidos o periféricas, son lo mismo. Ok, gracias. Bueno, antes de pasar a lo que es el tema de ciclo celular, vamos a hacer una actividad en base a lo que leyeron de los diferentes organelos. Van a identificar los organelos celulares, cuál es la función de esos organelos celulares y posteriormente, ya que los identifiquen y vean su función, cuáles organelos de los que ya vieron la función, de acuerdo a la descripción que encuentren, van a identificar cuáles se ven afectados durante el ciclo celular. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, la membrana celular, que fue lo que vimos ahorita, ¿cuál es su función principal? Pues es regular el ingreso y egreso de sustancias a la célula, además de proteger la estructura y la integridad de todos los organelos que se encuentran dentro de la célula, de los factores del medio externo. Entonces, este es mi primer organelo, membrana celular. Este es la función y también durante el proceso de división celular tiene una función importante, ya que se divide durante la mitosis para dar origen a dos células hijas a través de un proceso que se conoce como citocinesis. Entonces, de cada organelo celular, del núcleo, de la mitocondria, de los lisosomas, de los centrómeros, del aparato de Golgi, de los ribosomas, van a hacer esta descripción, nombre del organelo y cómo se ve afectado durante el proceso de división celular o durante el proceso del ciclo celular. ¿Tienen alguna duda de cómo va a ser esta actividad? No, pues está. Era nombre, cómo se ve afectado en el proceso celular y qué otro. Ahí están anotados en la diapositiva. El primer punto es identificar el organelo. Yo ya lo identifiqué, voy a describir mi membrana celular. Segundo, dice, describa su función. ¿Qué función tiene la membrana celular? Y tercero, esa membrana celular, ¿cómo se ve afectada durante el ciclo celular? ¿Ya más o menos les quedó cómo lo van a hacer? ¿Y esta actividad se la tenemos que enviar o la vamos a hacer aquí en clase? No, ahorita la vamos a hacer, les voy a dar tiempo, les voy a dar, ¿qué les parece? De aquí a las 6 para que lo realicen y después, con base a la lista, voy a ir pasando lista y me van a ir diciendo qué organelo encontraron, cuál función y cómo se ve afectado. Ese va a ser su pase de lista con la actividad que van a hacer ahorita. O sea, sería elegir cualquier organelo y de ahí, pues, cumplir con las especificaciones que marca la actividad. Sí, pero ojo, por ejemplo, si menciono por ejemplo, a Agustín, y Agustín me dice, pues yo encontré la mitocondria, y después menciono a Adrián y me dice, es que yo también tengo la mitocondria. No se deben de repetir, es decir, todos van a ser todos los organelos. Van a describir la membrana celular, van a describir la mitocondria, van a describir el citoplasma, porque no saben cuál organelo es el que les voy a preguntar. Por ejemplo, a Adrián le puedo preguntar, a ver, Adrián, dime la mitocondria. Y si Adrián no trabajó, no investigó la mitocondria, pues no me va a saber contestar. Entonces, por eso hay que investigar todos los organelos celulares, no son muchos. Entonces, ahorita ya nos conectamos hasta las 6. Pueden quedar, bueno, yo me voy a quedar conectada, pueden, no sé si se quieran desconectar o si quieran seguir en la sesión. De hecho, ahorita ya se nos va a cancelar los primeros 40 minutos. ¿De cuántos hacemos los equipos? Es individual. Ah. Entonces, a partir de ahorita, cuenta tiempo, son 5:36. A las 6 comienzo a pasar lista al azar para que me digan qué organelo tienen, o yo les voy a preguntar qué organelo quiero que me describan.
¿Vamos a pasar todos, maestra? Sí, la mayoría.